Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pedro Edwin Durán Jiménez. En esta ocasión responderé a 5 interrogantes en las cuales se debe a los vicios del consentimiento en un contrato. La primera interrogante es: ¿cómo se divide el error? El error puede ser de derecho o de hecho. Pues un ejemplo muy claro que nos da la doctrina es si una persona celebra un contrato con una menor de edad o menor de edad, creyendo que negocia con un mayor de edad, comete un error de hecho. Pero si la persona, a sabiendas que está negociando con un menor de edad y aún así realizar el contrato, comete un error de derecho. Esto está estipulado en nuestro Código Civil en el artículo 1323, 1324 y 1325. La segunda pregunta es: ¿cuál de los vicios, en su opinión, es más común y cuál es más importante? Para mi criterio, los 3 vicios del consentimiento en un contrato son de suma importancia al momento de realizar dicho acto, pero tomaré como el más común el vicio del error y en más específico el error de hecho, pues como por ejemplo las tradiciones del dominio, como lo es una compraventa de inmuebles, son las más comunes. Entonces, en este sentido, un ejemplo para ilustrar el error de hecho es un contrato en donde María segrega una porción de su terreno para vendérsela a Manuel, y sin saber esta primera que el inmueble a segregar, la capacidad es mucho mayor a la que establece dicha escritura. Y al no tener conocimiento de eso, María y Manuel llevan a cabo dicho acto jurídico. Ahora bien, para mi criterio, el vicio más importante del consentimiento es el de la fuerza, ya que al momento de realizar un acto contrato se desconoce de este, que carece de consentimiento o de voluntad de una de las partes contratantes, ya que como sabemos que para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por ella, ¿verdad? Esto basta con solo el hecho que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Pero un punto muy importante es que debemos entender por fuerza o por violencia, presión física o moral que ejerce sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en un contrato o acto jurídico, y que ésta debe generar en la víctima un sentimiento de miedo o temor, y esto la coloca en la necesidad de hacer o realizar el acto sin su consentimiento o voluntad libremente, ¿verdad? Pero ojo con esto: para que la fuerza vicie el consentimiento, tiene que ser grave, injusta y determinante. Ahora pasamos a la pregunta número 3. Antes de pasar a la pregunta número 3, les aclararé un punto que no podemos dejar a un lado para responder a esta. Si bien es cierto, cuando un matrimonio se efectúa, pero aunque éste se haya ejecutado, no quiere decir que no exista vicio en este caso de fuerza, ya que como para efectos de ilustración ponemos que la mujer casada fue obligada a dar su consentimiento para que éste se llevara a cabo, es decir, se cumple uno de los elementos que enumera el artículo 90 del Código de Familia, el cual son causas de nulidad absoluta del matrimonio. En este caso se cumple el numeral segundo de dicho artículo, en donde expresa literalmente que la falta de consentimiento de cualquiera de los contrayentes anula el matrimonio. Ahora bien, ya que como hemos ilustrado que el ejemplo anterior, este matrimonio cumple con el vicio de fuerza, entonces la pregunta es: ¿cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? En el artículo, siempre el 95 de nuestro Código de Familia, en donde literalmente dice que la nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza
física o moral suficiente, ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero. Solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanee en el transcurso de 3 meses, contados a partir del día en que cese la fuerza. Ahora bien, pasamos a la pregunta número 4, en donde expresa dice que el temor reverencial vicia o no el consentimiento. Para mi criterio, no vicia el consentimiento, ya que para que la fuerza vicie el consentimiento, debe cumplir con los elementos que sea grave, como dije anteriormente, injusta y determinante. Ahora bien, el temor reverencial, y como nos dice el artículo 1327, en el inciso segundo, el temor reverencial, esto es solo el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión o respeto. No basta para viciar el consentimiento. Es decir, que el temor reverencial parte más del hecho de evitar desagradar a una persona. Quien tiene temor reverencial puede tener incluido contratar, pero el contrato no merece anulación. Un ejemplo claro puede ser que Pedro es empleado de una oficina y éste compra un bien a su jefe Tomás, a fin de evitar la sustitución incómoda de darle una respuesta negativa y éste sea despedido. Entonces, por lo tanto, entendemos que el temor reverencial es aquella influencia provocada en una de las partes, que tiene la condición de débil, inferior o de menor jerarquía. En cambio, la otra parte que tiene condición de fuerte, superior y de mayor jerarquía. Por lo tanto, se entiende que el temor referencial no vicia el consentimiento. Y por último, pasamos a la pregunta número 5. De un caso de fuerza insuperable y cite bases legales. Bueno, como sabemos, en el artículo 43 de nuestro Código Civil, en primer lugar, debemos entender que una persona al momento de realizar o llevar a cabo un contrato con otra u otras, está obligado a dar, hacer o no hacer alguna cosa, salvo en casos específicos como es la fuerza mayor o caso fortuito, lo cual se entiende que un imprevisto o si éste se previere, siempre es imposible de evitar que éste suceda. Es decir, no puede ser controlado o no es causado por el hombre, pues este lo estipula el artículo 43 siempre en nuestro Código Civil. Entonces, un ejemplo que podemos tomar como referencia es el que se está viviendo hoy en día, como lo es la pandemia. Pero para la pandemia originada por el brote del COVID-19, pueda considerarse como un supuesto de caso fortuito, fuerza mayor, se deberá ubicar en una de las categorías, ya sea de sucesos de la naturaleza, hechos del hombre o actos de autoridad. Por lo tanto, es importante distinguir que hecho sería considerado como el caso fortuito o fuerza mayor, la mera existencia del COVID-19, la declaración como pandemia por parte de una organización internacional, o bien la orden de autoridad que sostiene en restringir ciertos actos en atención a la emergencia en la que estamos pasando, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a la mera existencia del COVID-19, como por ejemplo, diremos que siempre Pedro, tiene un contrato con una persona, pero Pedro ha contraído la enfermedad y se encuentra incapacitado por dicho motivo, ya sea recluido, internado o hospitalizado, se podría tomar como un caso fortuito,
ya que se trata de un hecho de la naturaleza, que ese hecho ha sido impredecible y que necesariamente ha impedido que Pedro cumpla con su obligación. Hasta aquí mi participación y muchas gracias.